Nos dedicamos ahora entonces a hablar de los abdómenes agudos o las urgencias producidas por miomas uterinos. Bueno, el mioma uterino saben que es el tumor benigno más común de la mujer, más frecuente del útero y que está estudiado en autopsias que aproximadamente 1 de cada 2 mujeres tuvo o tiene miomas en su vida. Los miomas, bueno, la clasificación general es describirlos de acuerdo a su topografía en subserosos y su sintomatología en general de los subserosos asintomáticos o signos de compresión, por ejemplo, producen polaquiuria. Los miomas intramurales con su síntoma típico la hipermenorrea, o sea, menstruación abundante, y los miomas submucosos con su síntoma típico las metrorragias acíclicas. Bueno, ¿cuál es las situaciones que le deben preocupar al médico generalista? Bueno, como me refería antes para ovario, en este caso, no aquellas que producen metrorragia, porque cuando producen metrorragia, el médico generalista se aviva de que posiblemente haya una complicación ginecológica y va a consultar al ginecólogo. El tema es cuando los miomas no producen metrorragia y solamente producen dolor. En ese momento la paciente presenta, si tiene una complicación del mioma, un abdomen agudo. ¿Y qué situaciones se pueden producir? Bueno, se pueden producir que el médico no conozca ni que tiene el mioma, ni que tenga, por ejemplo, un embarazo, porque en general los miomas, cuando se complican, es porque hay un embarazo. O sea, en general, sin embarazo, los miomas no se complican. Entonces, la situación sería, no sabe ni que está embarazada ni que tiene el mioma. O sabe que está embarazada, pero no conoce al mioma, o sabe que tiene el mioma y no sabe que está embarazada. O sea que lo que hay que hacer es el diagnóstico de las dos entidades. El embarazo se diagnostica por los signos de presunción, por la menorrea, por las náuseas, por los vómitos, por el sueño y por el tamaño aumentado al tacto vaginal del útero. El útero se reblandece, el útero se pone más redondo. Y además, por supuesto, por la ecografía ginecológica y por el dosaje de la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica. Bueno, y el mioma, ¿cómo se diagnostica? Se diagnostica también por tacto y, en caso de duda, por supuesto, por la ecografía. La ecografía es un método que es capaz de detectar hasta miomas de 1 centímetro en una embarazada. O sea que es un método de mucha seguridad para miomas. ¿Qué pasa con los miomas y embarazos? En general, el mioma en un embarazo, el embarazo no se complica porque tenga un mioma. En general no se complica, en general llega a término con su parto como tiene que ser, sin ningún tipo de problema. Pero muchas veces un mioma no la mayoría, pero en muchos casos se complica, porque tiende a crecer por efecto de las hormonas, tanto de los estrógenos como de la progesterona, de la placenta, en esos casos. Cuando un mioma crece, habitualmente crece en el primer trimestre y en el último trimestre deja de crecer y aún se achica. O sea que el peligro el tamaño grande está en el primero y segundo trimestre. ¿Cuáles son las complicaciones que puede traer sobre un embarazo? Aunque no le pertenecen al generalista, por supuesto, las de aborto, partos inmaduros, partos prematuros o desprendimientos de placenta. Con respecto a las complicaciones en sí que puede tener el propio mioma, bueno, hay 2 fundamentales. Una que es la más común, que es la llamada degeneración roja o degeneración carnosa del mioma. El mioma rojo, que corresponde a la necrobiosis aséptica del tumor. Hay una extravasación de sangre, hay una trombosis de las venas al producirse el crecimiento muy rápido del tumor sin el acompañamiento de la parte vascular, con infarto hemorrágico, con lo cual el mioma, ¿qué sufre? Crece, se reblandece y duele. Hay sensibilidad exquisita sobre
sobre el mioma y, la paciente, por supuesto, presenta ese dolor abdominal. El tratamiento de estas situaciones es un tratamiento expectante. Esto no se opera, esto se trata con reposo y analgésicos. En general, con eso basta y cede, habitualmente cede. Si la paciente presenta contracciones uterinas, por supuesto, debe recibir en ese caso útero-inhibidores, porque solamente en ese caso, una mujer con mioma sin complicaciones y embarazo no debe guardar reposo, no se necesita estricto que guarde reposo si no tiene contracciones o pérdidas. Muy bien. La otra complicación típica de un mioma, que en general sucede durante un embarazo, aunque puede suceder en otro momento, es la torsión de pedículo, o sea, un mioma que debe ser, por supuesto, subseroso, pediculado, sufre la torsión y puede sufrir tanto la trombosis como puede sufrir la necrosis del tumor y hasta se puede despegar y pasar al peritoneo, a la cavidad peritoneal, el tumor. Son cuadros de dolor abdominal, en general son cuadros afebriles, de pronto son muy repentinos, la paciente tiene un dolor muy intenso, hay reacción peritoneal y por supuesto todos estos cuadros deben ser diferenciados de los tumores de ovario y de todos los diagnósticos, tanto gastroenterológicos como urológicos, que nombré anteriormente para no tomar conclusiones equivocadas. Es muy importante además no confundir con los pseudotumores. ¿Qué sería un pseudotumor? Una retroversoflexión, confundirla con un mioma complicado, una vejiga llena, confundirla con un mioma complicado, un fecaloma. Esas conductas pueden llevar a conductas quirúrgicas equivocadas. Como conclusión de todo esto, el médico generalista debe estar capacitado para diagnosticar un abdomen agudo de causa ginecológica y debe valorar y estar capacitado para saber qué casos derivar y qué casos no derivar.